Vamos a enlazarnos a esta hora con el profesor Lucio Castro Chipana, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú, SUTED. Profesor Castro, muchas gracias por este contacto. Buenas tardes. A usted, Lizardo, muchas gracias por la oportunidad y siempre el saludo a los maestros y auxiliares del país. Gracias, profesor. Bien, nuevamente ha retomado este tema que en el gobierno de Pedro Castillo se había intentado cambiar, modificar los estatutos de la derrama magisterial. Justamente la Comisión de Educación y Juventud y Deportes hace unos días ha aprobado un dictamen para modificar precisamente el estatuto, aduciendo que se quiere democratizar sus órganos de gobierno. ¿Cuál es su apreciación al respecto, profesor? Como tú decías, se repite la historia. Pedro Castillo y sus correligionarios, el bloque magisterial hoy en el Congreso, persisten en persistir proyectos de ley que hoy se suman y han sido aprobados inicialmente en la Comisión de Educación, cuyo contenido es ilegal e inconstitucional, y por tanto consideramos que va a tener el mismo resultado de la norma legal que publicó Castillo en el ánimo de destruir la derrama. Lo cierto es que, como tú decías, hay una pretendida justificación en el sentido de hacer democratizar la participación de los asociados, cuando en el fondo lo que se quiere es ponerle las manos al patrimonio de los maestros que está destinado para la vejez del magisterio y que responde estos actos, convencido lo decimos, a ilegalidad e inconstitucionalidad de varios artículos de la Constitución, a saber, el artículo 62 habla de la libertad de contratación, y lo cierto es que los asociados a la derrama, de manera voluntaria, consciente, han firmado un contrato con esta entidad previsional del magisterio que tiene la calidad de persona jurídica de derecho privado, una entidad privada, y por tanto la legislación o el Congreso no puede legislar sobre ella, y ahí hay una innegable inconstitucionalidad. Lo otro tiene que ver con definitivamente objetivos perversos de destruir la derrama, y ahí hay presencia de algunos congresistas que, desinformados, están acompañando estos propósitos perversos, y por eso consideramos importante desarrollar una campaña de esclarecimiento, de información, de comunicación con congresistas de la República, y sumar a esto medidas de lucha en defensa de nuestra entidad previsional. E innegablemente, en la asamblea del 5 y 6 de abril que va a tener el SUTED, con la presencia de los delegados del país, tendremos un punto más para la huelga nacional, que es la defensa cerrada y repita de nuestra entidad previsional. Ahora, profesor Lucio Castro, ¿cuál es la situación legal de la derrama magisterial? ¿Cómo está estipulado? ¿Como una institución privada? Es una entidad privada. Y por tanto, que el Congreso, es un absurdo, que el Congreso no puede intervenir. Así es, que el Congreso no puede legislar sobre ella. Si sería un antecedente negativo para el ordenamiento jurídico y un peligro para miles de entidades privadas, en las cuales, pues, por la voluntad y la perversidad de algunos congresistas, se podría intervenir en ellas. Y lo otro, el estatuto de la derrama establece que sus modificaciones, si son necesarias, solo pueden ser desarrolladas por el directorio de la derrama, no por el Congreso, no por una entidad que pretende intervenir. Por eso decíamos que ahí hay una inconstitucionalidad y un absurdo jurídico. Ahora, esta situación ya fue resuelta, ¿no?, por el Poder Judicial. Mira, se repite la historia, se repiten los argumentos, y estos argumentos ya han sido rechazados por el Poder Judicial. Ahí hay una medida cautelar que dice que el estatuto solo puede ser modificado por la derrama magisterial, y que definitivamente, siendo una entidad privada, no se puede ventilar o pretender legislar sobre ella. Entonces, el Congreso, a todas luces, o en todo caso, congresistas perversos del bloque magisterial que son repudiados por el magisterio, pretenden hacer uso de ese poder del Estado
para liquidar o destruir una entidad que pertenece a los maestros del Perú y es su creación heroica. Ahora, para concluir con este tema de la derrama, profesor Lucio Castro, ¿qué pasa después? Ya se ha aprobado esta modificatoria de estatuto de la derrama en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso. ¿Qué viene después? Ahora, ¿se pasa al Pleno? Entiendo que lo que quieren aquellos que buscan destruirla es que el Pleno la discute, y nosotros estamos convencidos que en el Pleno primará la razón y el imperio de la ley, y por tanto este proyecto será archivado. Es más, nosotros proponemos que la Comisión de Constitución revise este documento a efecto de dar la viabilidad legal, y seguramente habrá la respuesta en el sentido de que se está violentando la Constitución y eso no se va a permitir. Y por supuesto, la presión también de los maestros, la movilización que vamos a hacer a efecto de defender nuestra entidad, consideramos que va a hacer entrar en razón a los congresistas. Claro. Ahora, finalmente, profesor Lucio Castro, escuchábamos ya anteriormente, antes que pase todos estos escándalos de los relojes de alta gama de la presidenta, ella en una oportunidad dijo o hizo un llamado a los maestros para el diálogo, que las puertas están abiertas en Palacio de Gobierno, porque ustedes estaban reclamando el incumplimiento, pues, no, de acuerdos que se habían dado con el Ministerio de Educación. ¿Se ha llegado a este diálogo? ¿Ha habido un acercamiento? Porque ustedes incluso amenazaron con una huelga para este año. Exacto. ¿Cómo? Mira, estamos ante un gobierno que acredita su fragilidad y su alejamiento del cumplimiento de compromisos y de enfrentar con políticas serias los grandes problemas que tiene el país. El tema del costo de vida, la recesión, la reactivación económica, la corrupción, la ausencia de trabajo, la inseguridad ciudadana, etcétera, son males que este gobierno no sabe desarrollar, y por eso se explica la deslegitimación con más del 90% hacia este gobierno de parte de la población. Igualmente el Congreso, el no legislar, por ejemplo, el presupuesto idóneo para educación, el respeto a los derechos laborales de los trabajadores, el mejoramiento de condiciones laborales desde el Congreso, y detenerse en proyectos simplemente perversos o sin sentido, hace que el Congreso también se aleje del sentimiento o la sintonía con la población. Entonces, nosotros lo que promovemos es el tema de la reflexión, el análisis sereno y la subordinación a la ley, a efecto de que esta situación se detenga. Y por parte del SUTEP, siempre hemos manifestado nuestra voluntad dialogante. La presidenta, que hoy es acusada de mucha frivolidad, dijo que el diálogo era los 31 días del mes. Hasta ahora no nos responde el documento que hemos remitido. Y la huelga nacional del SUTEP, que es el objetivo central del magisterio, a efecto de hacer preocupar por la educación y por los derechos de los trabajadores al gobierno y al Estado, continúa. ¿Ya hay alguna fecha que se indicó? Porque se decía que ustedes iban a reunir en un pleno para acordar esta situación. El 5 y el 6 de abril se desarrolla la Asamblea Nacional, cerca de 400 delegados van a estar, y ahí debatiremos la situación de la educación, la situación de los derechos de los trabajadores, el incumplimiento de parte del gobierno con un convenio colectivo que tiene fuerza de ley y que el gobierno se desentiende de sus firmas y sus compromisos, y seguramente vamos a determinar esta medida de lucha que va a expresar el malestar del magisterio, y es el gobierno el responsable de que los maestros a partir de la huelga nacional estén en las calles, porque simplemente lejos de promover diálogo ha promovido conflicto. Bien, profesor, entonces para entender lo de la derrama, ¿ustedes están anunciando un paro nacional por el tema de la derrama, o va a estar incluido en esta huelga nacional este tema de la derrama? Nosotros tenemos una plataforma que está promoviendo medidas de lucha, incluida la huelga nacional, y definitivamente con este sector ilegal que vienen asumiendo algunos congresistas, la plataforma de lucha se amplía. Y un punto que vamos a incorporar va a ser la defensa cerrada de nuestra entidad previsional. Ok. Entonces eso queda claro. Muchas gracias, profesor Lucio Castro. Entonces vamos a estar atentos a esta reunión que van a tener. Un abrazo.